¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Sola. Soy, como dicen acá, abogado. No porque haya querido ser abogado para litigar, sino porque siempre fui dirigente gremial desde que quise serlo, pero entendí que había que entender las leyes y comprenderlas. Así que estudié abogacía para ser un mejor dirigente gremial. Soy hijo de un camionero y de una mamá que era empleada doméstica. Ambos sin derechos en sus trabajos. Derechos que los tenían, pero que no podían ejercerlos. Trabajo desde los 12 años, es decir que también pasé por el trabajo infantil. No como reclamo mis padres, que me enseñaron a trabajar, sino como una mirada de la sociedad en aquel entonces. Tengo 60 años. Además soy profesor de biología. Soy licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. No soy gordo, así que el estereotipo del sindicalista... Soy triatleta, hago Ironman, así que también se corre para otro lado. Dicho eso, más o menos, como para que sepan de dónde son mis orígenes, vivo en el interior, en una ciudad que se llama Venado Tuerto, en Santa Fe. Voy y vengo todas las semanas y he decidido que la vida de mis hijos y mi familia esté ahí. Así que conozco el interior profundo y la producción, cómo se genera, y las pequeñas y medianas empresas. Y el alejamiento de a veces conceptos que están vinculados con el ambacentrismo y que no permiten una mirada federal sobre este país. Así que dicho esto como pequeña introducción, y permítanme esa digresión, primero me gustaría empezar por qué situación estamos en este país, para saber cómo vamos a aplicar esta ley, a la que adelanto tenemos muchas miradas negativas sobre lo que se legisló, cómo se lo hizo, el camino transitado y por supuesto sobre la aplicación. ¿Cómo está nuestro país? Bueno, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del tejido del productivo, laboral y social, con problemas. Caída de empleo, fuerte caída de empleo. Alrededor de más de 200.000 empleos caídos, medidos formales, medidos por el CIPA, chequeados, provengo del sector de seguros, chequeados por las propias cápitas de la RT, con caída de más de 22.000 pequeñas y medianas empresas, de las cuales más de la mitad, 11.000, son de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, el corazón productivo de la Argentina. Con endeudamiento familiar de los trabajadores y de las trabajadoras. No importa si son formales, informales, monotributistas. Para nosotros, quienes representamos el movimiento obrero, el concepto del trabajo es muy importante, atraviesa a todos, no importa la calidad que tengan. Si son formales, informales, de la economía popular, emprendedores. El concepto del trabajo como la búsqueda de la dignidad humana y del sustento para cada uno y para su familia. Así que para nosotros eso es importante. El endeudamiento familiar en la familia, el endeudamiento familiar en el grupo de los trabajadores ha crecido enormemente. Ha crecido la informalidad. Que adelanto, digamos, son trabajadores con derechos. No es que no tienen derechos. Tienen derechos que no pueden ejercerlos a partir de una ilegalidad. La ilegalidad de contratarlos fuera del sistema que corresponde, es decir, dentro del sistema de seguridad social y del derecho laboral. Una alta inflación de casi el 3%, que hace 10 meses que viene creciendo. Una muy baja capacidad instalada que está funcionando. Quizás lo pueda decir con más claridad, pero es alrededor del 53% la capacidad instalada. Una fuerte apertura de importaciones y una intervención en el control de precios. Ustedes dirán, no, pero este Estado no es que controla los precios. No, es cierto. El único precio que controla es el precio del trabajo, a través de las paritarias pisadas. Todo esto es el escenario que tenemos. Por supuesto que se puede
ir desagregando un montón de cositas. Y ante la pregunta es, pero el movimiento obrero, la CGT en forma particular, ¿requiere de una modernización? ¿Está de acuerdo con una modernización laboral? La respuesta es sí, sí estamos de acuerdo. ¿Pero qué entendemos por modernización laboral? Bueno, esta ley, que románticamente se llama de modernización laboral, no va en ese sentido. Para nosotros modernización laboral es ingresar a los trabajadores y a los inversores productivos en un círculo virtuoso relacionado con los recursos naturales, con las innovaciones tecnológicas, con las nuevas miradas sobre inteligencia artificial, para producir un justo equilibrio entre economía y vida social, para no desagregar que el trabajador es el objetivo de la economía y no una parte del engranaje de un sistema económico. Y esto es fundamental, porque si no vamos a entender que cada uno de nosotros somos parte de un engranaje para producir bienes y servicios para que lo disfruten. La pregunta es, ¿quiénes? Nosotros mismos. Bueno, para eso es necesario que el hombre y la mujer sean en definitiva el objetivo final de un círculo virtuoso de la economía. Y creemos entonces que para eso la asociación estratégica entre el capital inversor y la fuerza de trabajo tiene que funcionar de una manera virtuosa. Y creemos también en la intervención de un Estado inteligente y eficaz. No bobo, no gendarme, no tonto. Inteligente y eficaz, para que genere las condiciones para que esa inversión productiva produzca la renta que busca y que para que esa fuerza del trabajo pueda tener un trabajo con salarios dignos, condiciones de trabajo favorables y una mirada de contención para el disfrute de su vida, porque no solamente se trabaja para cumplir su vocación, quienes pueden cumplirla, sino también para vivir la vida que resta. Y la vida que resta es precisamente las más de 8 horas que ya se establecieron en leyes nacionales, pero sobre todo en principios internacionales. Y esta ley no va en ese sentido de modernización. Vuelvo a insistir, es un título romántico. No habla sobre inteligencia artificial, no habla sobre nuevas tecnologías, no habla sobre nuevos modos de producción de bienes y servicios, no habla sobre la robótica, no habla sobre las nuevas modalidades de trabajo. Entonces creo que hemos perdido una oportunidad. ¿Y por qué digo hemos perdido? Porque el primer origen de mi crítica es los principales beneficiarios o perjudicados de esta ley, que son los empleadores y los trabajadores, por lo menos en su totalidad, no han estado sentados en la discusión. Participar en alguna discusión en el ámbito parlamentario, ustedes saben más que cualquier otro que normalmente son cuestiones de forma antes que de fondo. La ley, cuando llega allí, casi todo tiene discutido y nosotros no participamos en la discusión. No pudimos decir lo que pensábamos. No pudimos decir que necesitábamos una modernización que fuera en este sentido que antes expliqué de este círculo virtuoso. ¿Creemos en las actualizaciones de las legislaciones? Por supuesto que sí, pero creemos, antes que en las de regulación de las protecciones, en esa actualización de esas protecciones del derecho del trabajo. Y creemos que tenemos una herramienta fenomenal en la Argentina para que esa modernización se haga por actividad, porque no hay ninguna ley, por más que la piense de la manera más brillante un legislador, no hay ninguna ley que atraviesa todas las actividades del mismo modo. Creer que aplicar una nueva ley del contrato de trabajo para quienes tienen la actividad extractivista en Neuquén va a ser la misma que para el que tiene una actividad de servicio en la ciudad de Buenos Aires, es equivocarnos. La única gran herramienta que permite que se puedan modernizar las relaciones
laborales entre los empleadores y los trabajadores es el convenio colectivo de trabajo. Ahí vuelvo a insistir, en esa asociación estratégica donde también interviene el Estado inteligentemente y eficaz, promoviendo esas discusiones para llegar a modernizar y a actualizar cada uno de los convenios colectivos de trabajo. ¿Se podían hacer antes? Sí, claro. Las partes son paritarias y el Estado interviene para poder hacerlo. Con lo cual, si no lo hicimos, hacemos las autocríticas que nos corresponden, es porque algunos hemos decidido no hacerla o han decidido no hacerla. Hay un montón de actividades que se han actualizado de este modo. Miren, yo creo que este proyecto de ley tiene 3 ejes en los cuales nosotros estamos en desacuerdo. Primero, conculcación de derechos individuales, muchísimos. Puedo dar algunos detalles. Fraccionamiento de vacaciones, jornada extendida y banco de horas, reducción de salario post-accidente. Lo sacaron, pero lo volvieron a poner en un proyecto de ley. Pero bueno, anda dando vuelta la idea, pero lo tengo como que es una idea que anda dando vuelta. La exclusión de los trabajadores de plataforma, la manifestación de que los monotributistas que hoy están en fraude de ley dejan de serlo y pasan a ser trabajadores independientes. La licuación de las indemnizaciones por despido, cambiando las bases del cálculo indemnizatorio, los juicios laborales de pago en 12 cuotas, de conculcación de derechos individuales. Primer eje. Segundo eje, debilitamiento de la estructura de la representación de los trabajadores. Una búsqueda con sesgo ideológico de hoy en día. Hay una búsqueda ahí con un sesgo ideológico en contra de la representación de los trabajadores. No un sesgo ideológico de quienes defienden esta ley, sino de quienes crearon esta ley. ¿Por qué digo esto? Porque hay desfinanciamiento de los sindicatos y de las cámaras empresarias, debilitamiento de la ultraactividad, ataque a la articulación de convenios y a la orden de prelación, la limitación de la capacidad de la acción sindical. Y por último, digamos, como gran eje no menor, es la transferencia de recursos. ¿Transferencia de recursos de dónde? Del sector de los trabajadores al sector de los empleadores. ¿Por qué? Voy a citar solamente el FAL, pero también hay otra. La baja en aportes al sistema de seguridad social del 2,5, por ejemplo, es también una transferencia. ¿Por qué? Todos aquí sabemos, y yo estoy convencido de que es así, de que el trabajador tiene 3 tipos de salarios. El salario directo, el que le va al bolsillo. El salario indirecto, que es el que va a la obra social y a la RT. Y el salario diferido, que es lo que va a la seguridad social. De ese salario diferido, hay un 3% que va a engrosar el fondo de asistencia laboral. Entonces, la pregunta es, ¿preguntaron a los trabajadores si está de acuerdo en pagar sus propias indemnizaciones? Alrededor de 3.000 millones de dólares van a ir a engrosar ese fondo de asistencia laboral. 3.000 millones que van a hacer dejar de estar en el sistema de pensiones y jubilaciones, que se suman a otros 3.000 millones de la baja de aportes patronales. Nos preguntamos, o se preguntaron, nosotros sí, o se preguntaron los legisladores qué se va a hacer con esos trabajadores jubilados cuyo salario diferido va a ir a parar a engrosar las rentas de empresarios para pagar indemnizaciones que antes eran a su costa. No. ¿Qué se ofrece a cambio? La formalización de los trabajadores. Bueno, no hay ley que pueda formalizar trabajadores por el solo hecho de que sea una ley. Si nos ponemos de acuerdo, Martín, para llevar adelante la formalización, probablemente no lo hagamos, por más buenas intenciones que tengamos, no podamos lograrlo. ¿Por qué? Porque necesitamos una Argentina que esté camino hacia la inversión productiva, que se generen nuevos puestos de trabajo, que se generen nuevas pymes. Y manifiesto lo que he dicho en muchos lados. Para nosotros lo más importante, y antecede a una reforma laboral, ya es tarde para esto, que primero vaya una reforma tributaria, pudiendo hacer incentivos fiscales y tributarios para los empresarios, para las pequeñas y medianas empresas. Eso hubiera significado que se hubieran parado los grandes, o por lo menos corregido los grandes impuestos que tiene que pagar, impuestos a las ganancias,
a los ingresos brutos, las tasas municipales están discutidas ahora, ¿no? Y tiene contradicciones esta ley. Por ejemplo, los trabajadores de las aplicaciones ya se los pone directamente, en vez de tratarlo como un nuevo modo de trabajo, ya directamente los pone como un trabajador independiente. Derogan el teletrabajo. La pregunta que tendría que hacerme yo, soy de servicio, nosotros fuimos uno de los primeros gremios que en nuestro convenio colectivo de trabajo, en plena pandemia, reunido con las cámaras empresarias en modo paritario por Zoom, pusimos el teletrabajo dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, antes que tuviera la ley. La ley de trabajo. Es algo que se asimila bastante a un nuevo modo de trabajo. La pregunta es por qué se deroga, la verdad, no he tenido todavía nadie que me la responda. Los nuevos modos de trabajo y relaciones van por un costado, no se sabe cómo se van a llevar adelante. Y bueno, por supuesto lo que dije recién, la posibilidad de que los monotributistas, que en muchos casos están en fraude laboral, terminen teniendo ahora una decisión muy firme de que son trabajadores independientes. Como dije, creo que no genera empleo. ¿Qué me parece aquí? Que esto va a ser una ley de difícil aplicación. Nosotros, y ustedes lo sabrán, creemos que tiene inconstitucionalidades tremendas. Van en contra de dos principios inconstitucionales. El principio de progresividad, ustedes lo conocen, es un principio constitucional donde dice que todos los derechos sociales tienen un piso y una vez adquirido no se puede ir para atrás, se tiene que avanzar. Y aquí fuimos para atrás. Y el principio protectorio del derecho del trabajo, en una relación laboral, existe una parte más débil en esa relación contractual, que es precisamente el trabajador al que hay que proteger, lo dice la Constitución Nacional. Y nosotros creemos que esos dos principios están vulnerados. Por lo tanto, creemos que esta ley, en muchísimos aspectos, y así lo hemos presentado en el foro laboral y en el contencioso administrativo, discutiendo el traspaso del fuero, creemos que hay inconstitucionalidades que la justicia va a tener que tomar determinaciones, y creemos que lo mejor que podría suceder es que accedan al pedido de medida cautelar que hemos hecho y que se declaren inconstitucionales esto. ¿Qué creemos que genera empleo? Voy a dejar actividad de decir, bueno, pero flaco, ¿vos qué querés hacer? La verdad, todo que no, está todo bien. ¿Qué hacemos con las industrias? ¿Qué hacemos para que se genere? Bueno, creo efectivamente que tiene que haber un proyecto de promoción de inversión productiva. Tiene que fortalecerse esa asociación estratégica entre trabajadores y empleadores. Ese proyecto de promoción tiene que ser un proyecto de promoción del gobierno. Tiene que haber un gobierno que hable sobre la inversión productiva, que no agreda permanentemente a quienes hacen de la Argentina cada vez más grande. No importa el carácter que tenga, no importa el sobrenombre que le pongan. Pero yo creo que el ministro de Economía, el presidente, quien está a cargo de ni siquiera la producción y el trabajo tienen ministerios, tienen secretarías, por lo cual vemos el nivel de baja de centralidad que tienen. Tiene que generarse ese proyecto de promoción. La apertura económica tiene que estar controlada. Nos cansamos de ver cómo se destruyen empresas tras empresas de las manufacturas. Decrece la construcción, decrece el comercio, decrecen las industrias manufacturas. Generan el 50% del empleo. ¿Qué crece? La agroindustria y el sistema financiero, que generan el 10% del empleo. Efectivamente, estamos en un problema. Tiene que haber un equilibrio económico y social. Para eso es importantísimo que la actividad de los derechos de los trabajadores esté en correlación con esa inversión productiva. Tiene que haber una modernización tripartita, coincido. Trabajadores, empleadores y el Estado, ese diálogo tripartito tiene que dar, por ejemplo, al resto del mundo la posibilidad de que se genere una modernización del mundo del trabajo, con los convenios colectivos como grandes herramientas. Tiene que haber una enorme inversión sobre educación laboral y capacitación para cada uno
de las actividades que tenemos. Y por último, y me parece lo más importante también para aquellos que invierten productivamente, que son los empresarios, tiene que haber incentivos fiscales y tributarios. Creo que a partir de eso me parece que podemos ir hacia un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social en la Argentina que sea capaz de iniciar un país con producción, con desarrollo y con trabajo. Y permítanme agregar, y no es esto una mirada absolutamente ideológica, sino que trato de traer aquí lo que decía el Papa Francisco. Una Argentina con producción, desarrollo y trabajo. Y agrego, con justicia social. Porque la libertad, por sí sola, no produce la justicia social. Muchas gracias.